En el marco del Día Mundial del Corazón, que se va a llevar a cabo ahora el 29 de septiembre, y también luego de una serie de casos de muertes súbitas en niños y adolescentes, consultarle cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar un fenómeno de este tipo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. En principio, digamos, la muerte súbita se considera a la muerte de manera repentina en una persona que aparentemente estaba sana, o sea que no se sabía que tuviera un factor de riesgo que pudiera llevar a esta situación fatal. Lo principal, digamos, para pensar en alguien que pudiera tener un riesgo de tener muerte súbita es pensar en sus antecedentes familiares. Si en la familia hay alguien que ha tenido un episodio de muerte súbita, una persona joven, un niño en la cuna, una persona haciendo deporte, hay que saber, primero, como no sabemos cuál es la causa, es una posibilidad que sea una causa cardíaca y que sea una condición hereditaria. Entonces, si yo en mi familia tengo un antecedente de muerte súbita claro, y más si fue una persona joven, que va a decir que claro, que era sano, era deportista y fallece, sin saber por qué, tengo que pensar que puede ser hereditario y es fundamental estudiar a toda la familia, no solo a los niños y a los adultos. Eso por un lado. Y por otro lado, también se considera de riesgo cuando, por ejemplo, en un control el electro presenta alguna alteración o vemos algo, tiene un soplo, entonces hacemos una ecografía y en la ecografía se viera alguna condición, bueno, patológica que pudiera poner a esa persona en riesgo. ¿Cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo para prevenir en distintas instancias la posibilidad de una muerte súbita? Bueno, en primer lugar, una vez primero hacer controles a conciencia, ¿no? de los niños, de los adultos, de la persona que hace deporte. Yo, bueno, soy cardiólogo pediatra, pero en general, ¿no? El control nos va a permitir identificar, como te decía, la persona en riesgo y, bueno, según lo que tenga, darle una medicación o establecerle qué deportes sí, qué deportes no, o qué es mejor para esa persona. Y cuando el control es sano y la persona no tiene ningún factor de riesgo, pero igualmente se desencadena esta situación, ahí es donde entra en juego lo fundamental, que es que la gente, la comunidad sepa maniobras de reanimación y que, bueno, empecemos a conocer y a utilizar el DEA, que es el desfibrilador automático, que debería estar en los espacios comunitarios, en los centros deportivos, en los lugares como, por ejemplo, como en el Andino, donde la gente va a correr, y que la gente sepa usarlo, que sepa que existe y que sepa usarlo. Bueno, lamentablemente no podemos evitar o predecir todos los casos, pero bueno, si no lo pudimos predecir porque era una persona sin riesgo, pero sucede, el hecho de que alguien pueda hacer maniobras de reanimación correctas y que tenga la posibilidad del acceso al DEA puede hacer que esa persona no termine muriendo. En ese contexto, la importancia de estar capacitados como sociedad en brindar acciones de reanimación. Totalmente, y además es toda la sociedad, porque esto no sucede solo en el colegio o solo en el club. O sea, las muertes súbitas se puede dar en cualquier lado, durmiendo, comiendo, manejando, haciendo deporte o no. Entonces es una responsabilidad social. Nos puede pasar a cualquiera, hasta en el colectivo, ¿no? Que alguien se descompense y saber identificar el paro cardíaco que llevaría a la muerte y saber qué hacer en ese momento. Asimismo, acciones de hábitos saludables en las personas también impiden un poco prevenir esta posibilidad de registrar una muerte súbita. Yo creo que lo mejor es hacer el control, porque la muerte súbita justamente se da en una persona sana. Entonces no es el fumador hipertenso, con colesterol, que uno diría, bueno, esta persona... No, se define muerte súbita una persona que en principio es previamente sana. Entonces, obviamente que los hábitos saludables son buenos para todo, pero no creo que nos sirvan en este caso para identificar o para tratar de evitarnos este desenlace, sí los controles. Mientras más controlado lo tengamos, es un poco menos probable que esto suceda. ¿Cuáles son esos controles que recomiendan realizar y con qué periodicidad? Para nivel deportivo, digamos, el control establecido a nivel nacional es el control de EMAC, que se debe realizar todos los años. En los niños pequeños, en las ligas muy bajitas, niños, no sé, 6, 7 años para abajo, se realiza el examen físico y el electrocardiograma, y cuando ya la competencia empieza a ser un poco más, de más nivel, más exigente, se agrega la ergometría, que es la prueba, digamos, de esfuerzo, donde se hace correr y se simula en el consultorio lo que sería lo más parecido posible al momento de la actividad física.
Lo importante es que esta cuestión de la EMAC se haga de manera a conciencia. O sea que nosotros, digamos, la Sociedad Argentina de Cardiología recomienda que este control lo hagan cardiólogos, fundamentalmente teniendo en cuenta esto, el buscar el antecedente, el buscar esa cosa en el electro para tratar de identificar cuál de estos miles de niños que hacen deporte pudiera tener algún riesgo mayor. Estos 4 casos que causaron conmoción, si se quiere, en la provincia de Córdoba, ¿tienen algún denominador en común que pueda llegar a ubicarse alguna patología o fueron casos ocurrentes, digamos, que circunstancialmente se dieron juntos? Bueno, yo creo que fue una fatalidad que fueron todos tan juntos en una misma semana. Creo que no hay ninguna relación entre ellos, o sea, no son primos ni hermanos como para pensar en una línea familiar de algo, ¿no? Sé que 2 de ellos estaban haciendo deporte y 2, ¿no? Un niño pequeño estaba sentado en una silla y el otro entiendo que no. O sea, no pareciera haber algo típico que todos estaban haciendo que los pusiera en riesgo. Hay que esperar las autopsias para ver si la autopsia de ellos arroja algún resultado y si la autopsia es blanca o, digamos, no arroja nada, es ahí donde realmente confirmamos que es una muerte súbita. Hay distintas causas de muerte súbita. Las cardíacas son unas de ellas, hay otras que, bueno, ya eso lo manejan otros especialistas. Las cardíacas son las que se asocian a la autopsia blanca, o sea, un niño que muere y después no se ve nada en la autopsia, y ahí es cuando pensamos que realmente esto es muy probable que haya sido una arritmia, una taquicardia que lo llevó a ese, y por eso luego el corazón está normal, porque la taquicardia se ve cuando está sucediendo solamente. Existe un mito, le tengo que preguntar, respecto a la vacuna del coronavirus. Desde la pandemia hasta esta parte ha quedado sensibilizada la sociedad justamente con ese aspecto. ¿Considera que puede haber alguna incidencia de esta vacuna en un desenlace de este tipo? No hay ningún estudio, digamos, que pruebe esa asociación. Es muy reciente lo de la vacuna como para poder establecer una asociación, pero lo que sí sé con ciencia cierta es que la muerte súbita existe desde mucho antes de la vacuna, o sea, siempre existió. Lo que pasa es que no ha tenido la visibilidad que han tenido estos casos, probablemente porque se han dado todos muy juntos, y al ser 4 en una misma semana, eso genera un impacto a nivel social con la lógica, ¿no? Desde luego. La muerte súbita existe desde siempre, solo que, bueno, ahora lo hemos visto como más en vivo, ¿no? Bien, doctora, agradeciéndole los minutos. Y por último, ¿existen avances tecnológicos o innovaciones en materia de investigación que puedan contribuir a hacer más previsible lo que, bueno, se llama muerte súbita, pero que pueda llegar a recalar un poco más profundo en lo que es el examen de una persona? Sí, por ejemplo, volviendo al tema de los antecedentes familiares, cuando en una familia fallece una persona con muerte súbita, se pueden hacer estudios genéticos para tratar de identificar si esa persona tenía uno de los cientos de genes que ya sabemos que en distintas enfermedades se asocian a muerte súbita, y al identificar el gen, por ejemplo, buscarle a los otros miembros de la familia si tienen el mismo gen alterado. Entonces eso, si vos tenés el mismo gen, porque podés haberlo heredado, como no. Entonces si yo tengo a mi hermano que falleció de muerte súbita a los 12 años durmiendo y hemos identificado que él tenía esta patología, podemos buscar la patología en el resto de la familia y obviamente actuar en consecuencia, ¿no? Si se encuentra, por ejemplo. Bien, doctora, muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y creo que es importante, dentro de lo triste de la situación, como sociedad, que nos ayude a estar más preparados o tomar conciencia de lo importante de prepararnos, de aprender, de hacer controles y bueno, de exigir un poco más los DEAs en todos los centros.